Eso en principio sería un golpe. Por más está decir que los periodistas que lo entrevistan están altamente perturbados ante este personaje. Por eso digo, Sería, a ver. Realmente un gran respeto también para esta periodista que, bueno, a mí no me gusta mucho esta cuestión de Urnequian y demás. Pero bueno, también hay que tener para enfrentarse a este psicópata, ¿no? A ver, exacto. De la mano derecha, debajo, ahí. Sí, no. Usted no sufrió ningún golpe ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Está bien. No sé. Yo le quiero decir algo respecto de, a ver, no la sensación, sino lo que por lo menos veo yo. Y se lo digo con todo respeto y seguramente alguien más se lo debe haber dicho. Es extraño el comportamiento de ustedes dos, en especial suyo, después de la muerte de su hija. No estoy calificándolo, no lo estoy juzgando ni nada por el estilo, pero uno suponía ver un padre mal, dolido, y no hablando tranquilo en el programa de radio después de haber encontrado los cuerpos, no un padre que ve a su hija en la vereda de la casa tocando la guitarra y algunas otras declaraciones. Sí. ¿Qué nos puede contar de usted y de su pensamiento, digamos, no? Claro, lo que pasa, lo entiendo, es que muchos no lo van a entender, no lo entienden. Nosotros, cuando... Acá quiero acotar una cosa. El fiscal también se apartó y me menciona que también lo dañaba espiritualmente. Sí. El fiscal lo dijo. Sí. ¿Que usted lo dañaba espiritualmente? Yo no. Él se apartó de la causa porque... Por el daño espiritual. Por el daño que a él le provocaba espiritualmente, a él. Sí. Y yo cuando vi esa nota me llamó poderosamente la atención porque acá justamente es un problema de esas características. Entonces me pidieron a mí que yo sea... Qué interesante lo que está diciendo, muy complejo igual. Porque a ver, cuando hablas con el psicópata solamente él entiende qué es lo que se está diciendo, ¿no? Y realmente él va probando con diferentes sigilos, mantras, hasta cuál funciona, ¿no? Es casi por prueba y error, ¿no? Cuando él habla de este problema espiritual, primero que nada está cambiando de tema, no es lo que se le preguntó, ¿está bien? Se le dijo que mira, te portás muy raro, ¿no? Y estás con la guitarrita cantando Tu hija muerta, no tenés reacción emocional de pesar, o sea, es extraño. Bueno, y cuando quería empezar a tirar algo que era propio del pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, porque ya empezó con que ustedes no van a entender, empezó a activar como cristianismo de que o sea, nosotros tenemos que haber otra vida, entonces no importa tanto si te morís, meter esa mierda, ¿no? O sea, por supuesto que es cierto, pero no como lo cuenta el enemigo. Cuando el enemigo habla de algo que es cierto, lo intenta pervertir en algún momento. Y lo ve desde un punto de vista perverso, pervertido y pervertidor. Y así, ahí el pecado contra el Espíritu Santo, bueno, hay reverencia en contra de él. Y fomenta esa reverencia. Y de ahí viene, de hecho, bueno, toda la cultura psicopática en esencia es eso, ¿no? Que fomenta las peores cosas. Bueno, el jesuitismo es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? O sea, el catolicismo también, hablando del pecado contra el Espíritu Santo. Pero de hecho pareciera ser como si hubiera, no sé, estuviera sabiendo esto, porque dice, cuando habla, respondiendo algo que no es, lo que se le preguntó, sobre el tema de, bueno, que también el fiscal de la causa se apartó porque es elíptico, ¿no? Y yo también voy en esa elipsis. Que el fiscal de la causa se apartó porque le hacía mal espiritualmente. Y también muy bien se le pregunta, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? ¿Usted le hacía mal? No. La situación a él le hacía mal espiritualmente. Y esto también fomenta un montón de preguntas. Porque, ¿en qué sentido le hacía mal, no? ¿Acaso el fiscal no es un ser de Dios? Y al ser el psicópata un ser de Dios, bueno, ¿esto le afecta? O
al ser un caso tan demoníaco, esto le afecta a su fe, lo cual tampoco debería ser así porque, ¿no? Cabría entender primero cuál es el pensamiento espiritual del fiscal, ¿no? ¿Pero en qué sentido? También puede estar refiriéndose a ciertas, bueno, excusas, ¿no? Hablando también de una cuestión masónica, ¿no? O de secta. Es decir, cae detrás de una secta, entonces al evocar una cuestión espiritual realmente intento también de alguna forma decir cuidado que detrás de una secta, sin decirlo directamente, ¿no? Son muchas las posibilidades ante esto. ¿Mm? Pero está empezando cuando no tiene que pecar, no tiene con qué responder en cuanto a sus pecados, evoca el gran pecado, del pecado contra el Espíritu Santo. Sea lo El cual, por supuesto, se hunde más y más y más y más. más profesional posible en poder hablar, pero que cuando, si hablamos de profesionalismo, tenemos que abarcar todas las áreas de lo que encierra la vida de una persona. Y esto no solamente el cuerpo o la... Bueno, ante un periodista tan profesional, que le hable de forma educada y profesional, él empieza a espejar, ¿no? Mimetismo, empieza a evocar estos conceptos, ¿no? Profesionalismo. intelecto o lo que es la conciencia, tenemos que también encarar a veces los temas espirituales de una persona. Claro, y fíjense cómo le critican, ¿no? Bueno, vos ahora tendrás intelecto, le dice, vos tendrás profesionalismo, pero por ahí te falta la cuestión espiritual que no entendés. Eso le está diciendo, evocando al pecado contra el Espíritu Santo. No es lo que se le preguntó, pero él evoca esto, diciendo, bueno, ustedes no van a entender porque esto es un gran pecado, porque hay mucha gente que ante oír esto puede generar un sentimiento anticristiano. Por eso Jesús mandaba callar a los demonios cuando decían la verdad, cuando anunciaban el reino de Dios y la venida del Mesías. ¿Que era mentira? No, pero cuando un diablo lo dice, ¿se entiende? Le transfiere, por eso hay que callarlos. ¿Mm? Bien, es terrible lo que le está diciendo. Porque, ustedes fíjense, es muy loable realmente también entender que parte de la fe, de la resurrección, ¿no? Entonces, es muy psicópata esto, muy psicópata. Por eso el psicópata espiritual es de los peores. Un asesino como estos, o dos asesinos como estos, no son personas normales. Hay un impulso que hace que esas personas... Bien, fíjense que acá es muy interesante porque acá comienza a decir, soy psicópata. Tengo impulsos. Aunque no es que es impulsivo, pero tiene más bien pulsiones. Tiene pulsiones, no es que es impulsivo, pero sí tiene pulsiones. El psicópata siempre va a ir por el mal camino, tanto como él mismo lo permita y otros también. Si el psicópata vos lo dejás, es un demonio encarnado. Hará cosas propias de los demonios. De matar, torturar animales. Eso es descontadísimo, ¿no? Y recuerden, toda esa sangre va a ser reclamada. Una cosa es matar para comer, eso sí. Otra cosa es tortura. Ellos lo hacen. Matan gente en secreto. También. Lo cual nadie se entera también. Por supuesto le arruinan la vida a un montón de gente. La conciencia. Bien, vamos al momento en el cual él, cuando el periodista le dice, bueno, vos no entendés, si bien no responde la respuesta por ahí, explicándola como yo la
explico en detalle. Sí, bueno, le dice, vos no entendés tanto de la cuestión espiritual, o sea, porque tampoco tienen pensamientos complejos, o sea, fíjense, ¿no? Son astutos, pero tampoco es que tienen desarrollos complejos de los temas, o una comprensión propia de las cuestiones, realmente no. Bien. Ciencia, tenemos que también encarar a veces los temas espirituales de una persona. Un asesino como estos, o dos asesinos como estos, no son personas normales. O sea, también no responde, sino que responde a medias, para que vos después te respondas solo la otra mitad. Y de paso lo ayudes un poco, ¿no? A responder. Empezás a trabajar para él, empezás a responder vos para él. Como bien entrenado a su narcisista y demás. Y aquí es muy interesante porque aquí comienza a hablar y a demostrarse como psicópata. Ante una persona, qué interesante, una persona que, además bien vestido, ¿no? Demuestra autoridad, hombría. No que los otros no, pero este más. O sea, me refiero al hombre, ¿no? Bien. Al mostrar, como él dice, profesionalismo. ¿No? Mostrar intelecto. Que de hecho es una de las cosas en las cuales él falla y sabe que falla. Entonces, ¿qué hace? Se muestra. Le concede a este periodista y se lo dice. El psicópata, el periodista sabe sobre psicopatía. Y empieza a mostrar empieza a enumerar las características, una de las características principales de los psicópatas, digamos. Hay un impulso, y esto no solamente el cuerpo, o la intelecto, o la conciencia, tenemos que también encarar a veces los temas espirituales de una persona. Interesante igual es que responde el intelecto a la inteligencia con astucia. Porque le dice, soy psicópata. Pero también lo hace con astucia. Un asesino como estos, o dos asesinos como estos, no son personas normales. Hay un impulso que hace que esas personas cometen este tipo de actos, ¿sí? Sí. Bueno, ¿de dónde viene ese impulso? Tiene que haber un estudio profundo. Pero es más bien la pregunta orientada a su comportamiento. Claro. Y le acaba de responder. Habló de las necesidades especiales del psicópata. Vamos a escuchar de nuevo. También, Claro, no al de los asesinos. Bueno, yo le Diferencia. tenemos que abarcar todas las áreas de lo que encierra la vida de una persona. Y esto no solamente el cuerpo, o la intelecto, o la conciencia, tenemos que también encarar. Porque cuando está diciendo esta perorata, ¿no? De que no importa solamente el cuerpo, también lo importante es lo espiritual. De hecho, agarra y con la mano izquierda, cerrándola sobre el lugar donde estaba su moretón, acerca su mano izquierda a su mano derecha donde está el moretón, cierra y después lo saca como sacando algo, ¿no? Al decir, A veces los temas espirituales de una persona. Y esto no solamente el cuerpo, o la intelecto. dice esto no es solamente el cuerpo, y ahí hace este movimiento, como si agarrara el lugar donde estaba el moretón y lo sacara. Y esto, bueno, es lenguaje gestual, pero también tiene un impacto, ¿no? Porque claro, estaba preguntando por el moretón inmediatamente, antes. Y él dijo, de repente también en todo eso, mientras respondía a la vez, respondía que, bueno, que las reacciones de él no eran de una persona normal, entonces, que no tiene emoción, entonces él dice, no importa todo lo del cuerpo, no importa el espíritu. Y cuando dice que no importa el cuerpo, se saca el moretón y la imagen y la idea que se había posicionado de él, y en muchos, ¿no? De que tenía algo ahí, y con ese gesto él también ayudó a nivel subconsciente a sacar un poco la idea de que él tenía ese moretón.
Que aunque estaba maquillado algo se veía igual, ¿eh? Ese es el poder de las luces de los sets de televisión, de ese triángulo de luces. Intelecto o lo que es la conciencia, tenemos que también encarar a veces los temas. Bueno, y aquí también habla un poco de que él no tiene tampoco conciencia, ¿no? Además de intelecto. Espirituales de una persona. Un asesino como estos, o dos asesinos como estos, no son personas. Bueno, habló de un asesino y después habló de dos. Interesante. Porque él dice que son dos más de uno. Pero cuando dice este asesino, ¿no? Pero bueno, dejémoslo pasar. Son personas normales. No son personas normales. Hay un impulso que tienen impulsos, o en este caso pulsiones. Hace que esas personas cometen este tipo de actos. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Sí? Bueno. Es como que en ese momento se estaba mostrando. O sea, ¿entendés lo que te estoy diciendo? O sea, de que soy de esta forma, sí. O sea, habló de todo, sus pulsiones, sus necesidades especiales, ¿no? De que no son personas normales. Lo estaba diciendo porque de hecho le preguntaron por qué usted no reacciona, porque él no es una persona normal. Y lo dijo de esta forma: este asesino, él, no es normal. Respondió de otra forma, pero lo hizo. ¿De dónde viene ese impulso? Tiene que haber un estudio profundo. Pero es más bien la pregunta orientada a su comportamiento, claro, no al de los asesinos. Bueno, yo le quiero decir que yo lo analizo y también como practico, como pastor que soy, las enseñanzas de las Escrituras. Tiene otra manera de como lo dice, ¿no? Como pastor que soy, ¿no? Y aparte lo que te produce en tu vida espiritual, tener una relación con Dios, te saca, te prepara a Dios para todo este tipo de cosas. No hay un manual de cómo sobrellevar la muerte de un hijo, eso hay que No hay manual. Y usted... Y espero que no me juzguen. No, también es cierto que lo que ocurre con la opinión pública muchas veces es que se para ante un familiar de una víctima, lo ve en pantalla y dice, no me gusta cómo llora, o llora poco, claro, es una cuestión de y cada uno vive las cosas como las vive. A eso apuntaba también la pregunta de Javier, que es, cuéntenos un poco de usted, de su forma de pararse ante la vida, para aquellos que lo miran a ustedes de reojo. Mientras sirvan y puedan entenderlo, bien, lo hago. Me dan el tiempo para hacerlo, explicarles los detalles, yo no tengo ningún problema. Porque una persona, si dentro de la voluntad de Dios, dentro de los preceptos divinos, hace lo que Dios manda, que es una de las cosas importantes, es perdonar antes de ser perdonado. Entonces, si yo necesito que en un momento determinado de angustia, de problemas, esté bien y en paz conmigo mismo, necesito primeramente perdonar. Y es algo absolutamente personal. En estos días, en estos 11 días, si no... Claro, él acaba de matar y, claro, fomenta mucho en la gente, está muy interesado en fomentar en la gente, el perdón. Qué conveniente, ahora le convendría mucho que la gente perdonara. Él también ha perdonado, ¿no? Al asesino. Cabrá preguntar si no se perdonó a sí mismo, como ya hemos dicho varias veces, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Porque es como cuando los jesuitas están con un montón de casos de abuso. Ahí sale el Papa a decir, no, bueno, hay que perdonar. Y cuando tus curas abusan, ¿ellos perdonan? ¿O cometen el crimen? Ahí siguen y lo siguen haciendo. Entonces, claro, siempre ante el malo hay que tener clemencia, cuando es ante el que menos. Y volvamos con el tema del hijo de perdición. No obviemos el hecho de que Dios partió a Judas al medio y que Jesús mismo dijo, fue el único que se perdió, porque era el hijo de perdición.
Si la misma Biblia te avisa con Judas que existen psicópatas y te dice que no tienen cura, y después la ciencia hasta lo confirma. O sea, si no me equivoco. ¿Nadie se acercó a usted personalmente a darle algún dato significativo? No. Un barrio en silencio. En silencio. ¿Cuántas cuadras de su casa? Están todos temerosos porque en el barrio me conocen. Saben quién soy yo y cómo. Entonces. Esta situación los quebró a todos. Y no se animan tampoco mis vecinos que me conocen desde chico. No hay gente mayor, me conocen yo me crié. se ufana el psicópata que le tiene miedo, que le encanta, en su barrio. En ese barrio. Yo nací aquí en Capital Federal, me crié ahí. Nos conocemos y demás. Entonces, esto es un impacto tremendo para todos. Por supuesto. Y no se atreven a decirme ni nada. Es muy difícil. Muy difícil. No se atreven a decirme nada. Le encanta que le tengan miedo. En su barrio. Muy complejo todo esto. Y bueno, Dios nos ayudará. Creo que hay que solucionar este problema. Es lo que esperamos. Omar, le quería hacer una pregunta para cerrar un poco la presentación que hemos hecho de este caso al doctor Osorio, a su abogado. Doctor, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Le quería preguntar concretamente, ¿qué van a pedir ahora en la causa cuando haya fiscal? ¿Qué es lo que ustedes quieren impulsar en este momento? ¿Qué es la clave de la investigación? Bueno, primeramente yo defino a este crimen como estos dos adolescentes que salieron a caminar, dos adolescentes que estaban enamorados, que salieron a caminar por el barrio de Bosque de forma totalmente inocente y tranquila y que se encontraron con estos crueles asesinos que le quitaron la vida en forma totalmente despiadada. Entonces, ahí en ese resumen podemos encontrar que ellos salieron de un lugar y iban caminando hacia otro lugar. Que era de Bosque Norte, de ese barrio, iban para el centro. Yo quiero aclarar. Un psicópata eligiendo abogado es una cosa más graciosa del mundo. Una cosa, porque en muchos medios se dijo que ellos iban a ese lugar. Como Martín del Río eligiendo a Chiribín, o sea. Y ese lugar es un lugar de paso. Si ustedes ven, creo que la mayoría que estuvo ahí presente, pueden ver que hay pasando el puente, a la derecha hay un sendero que pasa a través de ese descampado y que tiene la salida a la calle que está atrás, la calle Luján. Ellos iban a pasar por ese lugar. Se lo ve tranquilamente pasando las vías del ferrocarril, ¿cierto? Y se encontraron en ese lugar con estos asesinos. Nosotros acompañamos la hipótesis de la Fiscalía que la causa está caratulada como un homicidio criminis causa. ¿Qué significa eso? Que fue cometido para ocultar otro crimen y también para lograr la impunidad de los asesinos. Muchas gracias. ¿Quién puso esa carátula? ¿El fiscal o ustedes? Entonces, tranquilamente pasando las vías del ferrocarril, ¿cierto? Y se encontraron en ese lugar con estos asesinos. Nosotros acompañamos la hipótesis de la Fiscalía que la causa está caratulada como un homicidio criminis causa. ¿Qué significa eso? Que fue cometido para ocultar otro crimen y también para lograr la impunidad de los asesinos. Ante esto el psicópata se tapa la boca con un gesto, ¿no? Y también como pensando, un toque. Bueno, la carátula está perfecta porque, hasta donde entiendo, ¿no? Porque, claro, es criminis causa porque para ocultar los abusos sexuales en la infancia de Paloma,
que ella le está contando a su novio, la mató o la entregó para que la mataran. Bueno, hay que ver. Aquí la cuestión de la policía todavía está por definirse, a ver qué pasa. Pareciera ser que hay una relación entre la policía y él, pero hace falta más investigación para saberlo, más datos. Por lo pronto él seguro. Entonces, claro, es crimen y causa para ocultar sus crímenes, comete otro. Además es muy psicopático, ¿no? Un crimen, un clavo saca otro clavo hasta que no queda madera. Entonces, tenemos que ser serios en las hipótesis que presentamos ante la Fiscalía, porque cada hipótesis que nosotros le acercamos al fiscal debe ser acompañado por los elementos de prueba, para que tengamos un objetivo claro y podamos encaminar la investigación. Por supuesto. Hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Hipótesis que están basadas en supuestos y no en los elementos que se recopilaron en la escena del crimen o en el lugar de los hechos. Entonces, nosotros estamos trabajando arduamente, juntamente con la Fiscalía, porque no tenemos que perder el norte y... ¿Qué fiscalía? Y tenemos que saber... Este es el que supuestamente amenazó, que va bastante milico como se pone, Este es el que amenazó al fiscal y por eso se fue, ¿no? Que el fiscal es el director del proceso. Por supuesto. Nosotros como particular damnificado, si bien tenemos autonomía, pero debemos acompañar a la labor del fiscal. Él es el director del proceso, entonces tenemos que proponer la diligencia que nosotros entendamos para que se clarifique y para poder dar con los autores. Y en base a eso nosotros estamos trabajando. Pedimos identificación de personas que eran de la zona, que frecuentaban el lugar. Tenemos en cuenta los testimonios de los vecinos que manifestaron que en ese lugar, como se dice, Que ya con la quema no quedó nadie. vivían o dormían más de 5 personas siempre. Ranchaban. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo porque tenemos que ir a una noticia de último momento, pero ha quedado muy claro el punto. Le quiero agradecer muchísimo este tiempo. Le quiero agradecer a usted, Gracias, Omar. Omar, por haber estado acá. Ante esto, el psicópata hace gesto de vergüenza. Con el dedo índice y el dedo pulgar, por la comisura de los labios, hace gesto de vergüenza. Lo vamos a seguir acompañando, lo abrazamos y esperemos un pronto esclarecimiento. Muchas gracias. Gracias. Y tapa su pecho con la mano derecha, también en señal masónica. Respecto a aquella cuestión que dice que en cuanto a móvil, ¿no? Quizás vieron algo que no debieron ver. Tampoco está tan alejado de la realidad. Solamente que no se trató de un tranza vendiendo algo, ¿no? Sino que se trató de lo que Paloma y Josué vieron, pero sobre el abuso que realizó su padre sobre Paloma. Y por supuesto me refiero al abuso continuado, año tras año, no al abuso inmediatamente antes del hecho. Que si realmente se descubre que no tuvo abuso, bueno, quizás el factor de la policía no tenga tanto peso, y simplemente él la mató, los mató, pero no los abusó, por lo menos no sexualmente, por lo menos no antes de matarla, ¿no? Por lo menos a ella. Un lugar lo tenido los dos, gracias. Hablamos
con el padre Manuel, ¿les parece? Para ver qué visión tiene sobre lo que fue el episodio que acaba de describir Emanuel. En el frente de la iglesia, con el féretro con 40 grados de temperatura, el papá cantándole al cajón. Padre, ¿cómo anda usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto volver a saber de ustedes, volver a verlos, volver a compartir. Bueno, antes que todo, Sí. Yo sé que parece a veces un poco tétrico la cuestión en que puedan estar cantando en un velatorio, pero a diversas culturas, religiones y creencias esto es muy común. Bien. Y en el caso de la iglesia evangélica, como en algunas iglesias cristianas como la nuestra, es muy común el tema de haber cantos en un funeral. No es porque se canta ni se celebra lógicamente al muerto, sino porque se canta y se alaba a Dios, y de esa manera se le da culto a Dios como una bienvenida al cielo del difunto, ¿no? O sea, a usted parte no- de acá una vida mejor. ¿A usted no le llamó la atención, digamos, que estuviese el féretro después de haber sido asesinada Paloma? 5 días, Lucas, ¿no? Más o menos pasaron. Exactamente. Después de 5 días en la vía pública y el señor cantando. Eso no le llama la atención. Es normal, digamos. Es una manifestación de fe, habría Bien. que ver qué cree la familia y qué lleva con todo esto, ¿no? Es una manifestación de fe, no digo ni que esté ni bien ni mal, hay distintas maneras, quizá la forma de la fe de la familia les lleva a hacer eso. Lo que les puedo decir es que en cuanto al cristianismo, la gente que, por ejemplo, fallece, en el caso de algunos católicos o protestantes, cuando mueren es muy común que al pastor o alguien muy allegado con cargos en la iglesia lo velen dentro del templo, es muy Claro, común, claro. y que en el ritual se pueda cantar también, es muy común eso. Sí, me gustaría preguntarle, padre, usted sabe que ha rondado mucho el tema. Bueno, pensemos en cómo murió Jesús también. Y también cómo la Biblia manda, está bien. Una cosa es el Antiguo Testamento dado, por ejemplo, en parte al pueblo de Israel, en parte en cuanto a diversos pactos, al de Abraham, ¿no? A Noé, etc. Pero pensemos, por ejemplo, cómo fue la muerte de Jesús. O cómo fue su despedida. Por supuesto que fue apurada. Pero pensemos cómo fue el protocolo básicamente. Se cubría el cuerpo, se le ponía aceites y se lo guardaba, ¿verdad? En una tumba, bueno, familiar, etcétera. ¿Dónde dice que hacían este tipo de cosas ¿no? de cantos y demás? Por ningún lado. Así que bueno, no olvidar que esto es terriblemente sádico igual, en ninguna parte, o sea, una cosa es la conciencia de cada persona, por supuesto. Pero también es cierto que nunca en la Biblia se dice que, bueno, Cristo Jesús mismo también dice, en un momento mejor es el momento en que una persona muere, en que nace, ¿verdad? Acumula sus pecados y demás, pero tampoco hacía tal cosa. Jesús, cuando, por ejemplo, alguien moría, por ahí decía, está durmiendo. No hacía ese tipo de cosas, pero bueno. De la lapidación. Le respondo ahora porque están hablando del tema de la lapidación. Y al no haber una correcta respuesta desde el punto de vista cristiano, yo tengo que responder. En todo esto, que justamente la iglesia tiene en la lapidación una figura de pena para un pecado. ¿Usted qué opina de eso? No, bueno, a ver. El cura responde, por ahí no responde también. La pena de lapidación no era para cualquier pecado. Por supuesto, el periodista dice para un pecado. Tampoco era para uno. Era para diversos pecados. Pero tampoco era para todos.
Básicamente se trataba de pena capital. La pena capital está regulada al día de hoy en muchos estados. De hecho, hay mucha gente que empuja a favor de la pena capital, aún en este país, el cual no existe, aunque sí existe para de parte de delincuentes hacia la población civil. Pero hay muchos crímenes atroces que yo creo que merecen la pena capital. Porque por ejemplo, el psicópata, por ejemplo, Martín del Río, un psicópata, bueno, sigue operando desde la prisión, sigue violentando, no va a cambiar nunca. Si lo liberan va a seguir haciendo lo mismo porque es psicópata. Es una carga para el Estado, para todos los contribuyentes. Y continúa dañando a la sociedad desde la prisión. No va a aprender nunca, no hay forma de reinsertarlo a la sociedad, porque un psicópata nunca se arrepiente. Pena capital. Una persona que ha cometido tantos crímenes y que, por ejemplo, como el Chapo Guzmán también, que también operan desde la prisión, y después de tantos crímenes, ¿cómo sigue vivo? Bueno, por razones de información, por eso lo dejan vivo. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero estos psicópatas, por ejemplo, pena capital. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos la aplica ante asesinos seriales terribles y está perfectamente bien. ¿Cuál es el problema? Bien, estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo ciertos pecados como asesino serial que el pecado del adulterio. Pero acá hay que entender algo que parece ser que no se ha entendido. En la Biblia hay diversos pactos. La Biblia, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, regulaba la esclavitud, aunque era el único pueblo que después de 7 años liberaba al esclavo con una paga, y muchos esclavos querían seguir formando parte de la casa de su amo, y aún así eran liberados, pero eran mantenidos, pero ya como libres, que era algo revolucionario para aquella época y aquellos lugares donde la mayoría de las poblaciones eran esclavizadas y listo. Pero también en el Nuevo Testamento, en la Biblia se da pactos Dios da pactos hacia la humanidad. Está el pacto de Dios a la humanidad mediante Adán. Después pasa el tiempo y se da un mejor pacto con Noé. Después se da un mejor pacto con Abraham, un mejor pacto con Moisés, un mejor pacto con Jesús. De hecho, se llama al antiguo pacto, al pacto dado a los israelitas, en comparación con el pacto, o sea, se da el nombre al pacto de Jesús en comparación con el pacto del pueblo de Israel como un mejor pacto. Se utiliza esta palabra, un mejor pacto. El pacto de Jesús, que no abolió el anterior, lo mejoró. Es un mejor pacto. Entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta a Filemón, el apóstol le dice a Filemón: libera a tu esclavo. Es tu hermano en la fe. O sea, fíjense, de la esclavitud del Antiguo Testamento, que ya de por sí era bastante revolucionario y libertario para la época, al Nuevo Testamento, en el cual, en cuanto a un mejor pacto, se dice: libera a tu esclavo, es tu hermano. Está en la carta de Filemón y ha servido esto y otros textos en pos de la lucha cristiana en contra de la esclavitud. Y digo cristiana, no católica. Y verdaderamente cristiana. No hay que olvidar, por ejemplo, que todos aquellos sureños que se decían cristianos y esclavizaban, realmente eran miembros de esta sociedad secreta masónica, la sociedad de los caballeros del Círculo Dorado, por ejemplo, ¿no? Y puedo seguir hablando. Puedo hablar de la DUM diversas y tantos más. Me refiero a verdaderos cristianos.
La carta de Filemón es clara: libera a tu esclavo. Es tu hermano. Y esto también impactó fuertemente en el cristianismo. Los cristianos liberaban a sus esclavos. Y ya no después de 7 años como los judíos, sino que los liberaban. Bien. Pareciera ser que esto no se entiende. La dilapidación estaba regulada en el pasado ante un pueblo que tuvo la decisión de decidir entrar en ese pacto o irse. Los otros pueblos también tenían pena capital. En el pasado existía mucho más la pena capital y lo regulaban de diversas formas. Dentro de todo, en comparación al pueblo de Israel, en comparación con los crímenes por otros cometidos, a ver, hay que dejar algo claro. Primero hay que dejar claro que lo menciona aquí esta cuestión de María Magdalena, que no se sabe bien si era María Magdalena o qué, pero Cristo Jesús también terminó con la práctica de la dilapidación, que de hecho la siguieron practicando contra los cristianos principalmente. Muchos de los mártires en la fe fueron dilapidados. Pero es una práctica que se dejó atrás y que fue Cristo Jesús. Cuando dijo esto: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En el mejor pacto que Él trajo, porque Él hizo mejoras, mostró en esto misericordia también. Pero hay que entender una cuestión respecto al antiguo pacto. O sea, en la Biblia, no es que, también en el antiguo pacto se dice cosas como circuncidarse y nosotros los cristianos no nos estamos circuncidando. ¿Qué es eso de una lectura así tan... ¿Qué significa eso? Porque se podría decir esto, el pueblo de Israel también se circuncidaba, nosotros no estamos circuncidando, no. De hecho es bastante hipócrita, porque Crónica y toda esta gente que está saliendo a hablar en contra, ¿no? Bueno, mucha de esta gente trabajan para los islámicos chiitas, detrás de todos estos medios, trabajan para el Gran Oriente, que trabaja para el Islam chiita, y el Islam chiita creen estas cosas, y peores. Y ningún mejor pacto. Mientras más medieval y la edad de piedra, mejor. Entonces, primero que nada, es bastante hipócrita, ¿bien? Por parte de ustedes. Después, hay que recordar cómo eran los tiempos, las poblaciones en el pasado. ¿Cómo era el culto a Baal? ¿Cómo era el culto a Molec? ¿Cómo era el culto a Astarte, a Astoret? ¿Cómo era el culto a Tanit? ¿Cómo era el culto a Milcún? ¿Cómo eran los cultos druidas? La perversión sexual de toda índole y el sacrificio humano estaban a la orden del día. Y cosas peores. El pueblo de Israel luchaba en contra de todo esto. Porque no se trataba solamente de... si vos por ahí querías cometer esos pecados, te podías ir a alguno de los pueblos vecinos donde estas cosas cometían. Nadie te impedía que te fueras. Te podías ir a vivir con los egipcios, te podías ir libremente viajar a vivir con los cananitas, ¿no? Si querías. De hecho sucedió esta cuestión de las 10 tribus de Israel que se fueron, se separaron y empezaron a adorar estas deidades para que también sirva de ejemplo. ¿Y cómo le fue a estas poblaciones? ¿Cómo era el culto a Baal? Instalaban un obelisco o un lignam en un monte, en la cima de un monte, sacrificaban humanos que eran arrojados alrededor, que se llenaban de moscas, por eso esto de Belcebú, el señor de las moscas, y luego tenían orgías de toda índole sobre los cadáveres.
Ustedes se escandalizan por este asesino, por lo que ha dicho de su hija, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho con su hija? En el pasado existía la prostitución ritual infantil. De hecho, tu hija debía prostituirse ante todos si quería después desposarse. De los 12 años. Y aún antes a veces. Por ejemplo, la cuestión del sacrificio humano junto con el sexo orgiástico, ¿no? O sea, se escandalizan por el pezón, que está perfecto, pero es hipócrita. Y es muy interesante porque, bueno, aunque muchos dicen escandalizarse y hay que ver por qué hacen en secreto, ¿no? Nuevamente debemos agradecerle al Dios de Israel, a quien sus gnósticos de la élite les enseñan a odiar en la forma de la mentira demiúrgica, y ellos se han convertido en peores que eso que acusan ser. Qué interesante. Pero hay que pensar en que la verdad que deberían agradecerle al pueblo, al Dios del Antiguo Testamento, porque si él no hubiera obrado de esta forma, ¿qué cultura habría venido? ¿Qué cultura tenían estos pueblos alrededor? ¿Luchaban contra la pedofilia? No. La institucionalizaban. ¿Luchaban contra el sacrificio humano? No, lo institucionalizaban. El Dios de la Biblia fue la principal fuerza impulsora detrás de la lucha en contra de estos crímenes. Fue en contra del sacrificio humano, fue en contra del abuso de toda índole. ¿Y preservar eso está mal? Bien, entonces, respondido, bueno, me parece que es importante que se responda porque están hablando, están intentando dejar mal, están quedando mal ellos, ¿no? Están intentando dejar mal a la fe, todos están quedando mal. Ante la fe vas a quedar siempre mal. Bueno, a veces... Me refiero a la verdadera fe, no ante mierda, por ejemplo, un banda. Por ejemplo. Con lo cual ellos bien los reciben, y ellos los mandan bien que cometen tantos crímenes, y ahí en Crónica Televisión es lo mejor que les pasó en la vida a esta gente. Tan solo es cuestión de mirar la Biblia, porque nos fijamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se presentó a este mundo, ya eso existía. Los grandes sumos sacerdotes vivían de acuerdo a la ley, a rajatabla de la ley, y Jesús nos vino a mostrar que con su salvación, con su amor, con su misericordia, el amor de Dios, la caridad está por encima de cualquier ley. No, igual no, la ley, lógicamente, igual no se lo decía por eso. El amor. Se lo decía por el tema de que justamente hayan utilizado una piedra o varias piedras para matarlo. Bueno, en realidad te estaba respondiendo, no sé si entendiste. Hay un poco de cortea mental. Tal vez que quieras ir un poco más allá de la pregunta y hacerla más certera, pero te está respondiendo. Te decía que había una ley y que luego Jesús trajo el amor y superó esa ley con la ley del amor, en el cual la misericordia es mejor que el sacrificio. Es más preferible. El Padre, que sacrificará en su momento también, trayendo justicia, primero traerá misericordia. Prefiere la misericordia del Padre. Por eso es paciente. Y lo estaba respondiendo. La lapidación era parte de la ley, la antigua ley, ¿no? La ley del Antiguo Testamento, por lo menos a los israelitas. Bueno, y Jesús vino a superar esto y lo estaba respondiendo, pero por ahí, bueno, no es la respuesta que querías. Matarlos, ¿no? Sí, eso en la antigüedad era muy común. Cuando se castigaba por un pecado, en la sociedad misma eran de apedrear, por ejemplo.
pero caso vos, de María Magdalena. pero vos creés, padre, que claro, exactamente. Ahí viene la Mamita frase, María Magdalena. el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Padre, lo que le estaba preguntando Marco es lo siguiente. Ha seguido el caso, me imagino, sabe que estos dos niños han sido asesinados a piedrazos. Entonces, lo que estamos hablando es, ante esta creencia tan férrea y fuerte que tiene el papá, que es lo que usted está diciendo, digamos, esta creencia tan fuerte en la religión, ¿no cree que también lo pudo haber llevado a cometer esa locura? Hoy es una locura, pero usted dice, está contemplado. Bueno, eso habría que ver, habría que dejárselo en todo caso a los peritos. Es un tema, ¿no? Porque no lo sabemos. ¿Por qué el papá haría una cosa así? Esa sería una gran pregunta. Bueno, puede ser porque no haya soportado la relación. Hay mucho de esto, ¿no? Puede ser que no haya soportado la relación de su hija con el chico, con Josué. La mamá de la nena tenía atado el celular, digamos, lo tenía por GPS. Digo, había una cuestión un tanto, todos estamos preocupados por nuestros hijos, si podemos hacer eso lo hacemos, pero digo, pero pudo haber sido eso, pudo haber sido que un papá hiperceloso de su propia hija puede llevar a eso. Y puede haber sido, que sea pastor no significa que sea una persona que esté exenta de cualquier delirio, de cualquier problema psicológico. Claro, ese es el tema. Yo, cuando recién pasó este caso, y cuando vi el contexto y escuché el programa de radio que hacen ellos, lo pensé. Dije, vos sabés que este hombre los encontró pecando, ¿no? y creo que le reaccionó mal y que pudo haber sido perfectamente un ataque del propio padre. Después con el tiempo me fui dando cuenta que tal vez no, porque el padre es como que tiene la coartada de donde estaba, ¿no? ¿Usted conoce algún dato, algún caso medianamente reciente? Los amigos lo están protegiendo a él, que Moranzoni directamente lo protegió, y están usándolo para atacar a la fe cristiana. Es criminal esto que están haciendo, claramente es un psicópata. Nada de lo que un psicópata diga es cierto. No creen realmente en nada. No aman a sus hijos. Claramente son psicópatas que no tienen... Que no hay psiquiatras. Han invitado muchas veces a Maritán, por ejemplo. O a tantos otros que bien podrían decir es un psicópata. Me parece a mí que están ocultando por todos los medios que, bueno, aunque igual mencionaron de que hay problemas psicológicos, aunque mucho más lo dijo el cura entrevistado, ¿no? O sea, un psicópata que realmente no cree nada, sino que se adora a sí mismo y que habla de Dios. ¿Ustedes piensan que es cristiano? ¿Ustedes le creen? O sea, es increíble. En todo caso, están demostrando ustedes o lo mentiroso o lo ignorante o lo ingenuo que son. Pero no creo que ustedes sean ingenuos. Reciente en donde hayan reaccionado un fanático religioso y haya matado a otra persona con una piedra, padre? Con una piedra no, pero hay casos de gente que tiene un delirio místico llevado al extremo. Sí, totalmente. Gente que le ha hecho la vida imposible a los hijos por no hacer la propia voluntad de los padres. Así como hay padres que también le han hecho la vida imposible a los hijos por ser creyentes. Ahora, padre, es un tema muy complejo. Le pregunto esto, para mucha gente, ¿la Biblia está por encima del Código Penal? Hay mucha gente que ve que... Sí, totalmente. Ay, bueno, ¿verdad? Dios. Ahí está. Dios está por encima. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, si la Biblia está por encima del Código Penal, es probable que... No es probable en este caso particular, pero digo, en el caso de un fanatismo extremo religioso, que pudo haberse regido por la Biblia, digamos, y no por el Código Penal. ¿Y cuál es el problema? Y le respondo. A ver, las constituciones nacionales parece ser que bueno, este señor tiene acento cordobés. En un sentido también es bueno porque conoce a los psicópatas, ¿verdad? Córdoba está lleno de psicópatas. Por toda la cuestión vasca, jesuítica. Está bien. Pero, bueno, por otro lado, parece ser que desconoce bastante. No debería, pero bueno, viniendo de alguien cordobés, es entendible por toda la presión jesuítica
mental. Es clásico, ¿no?, que no se entienda bien el origen protestante del liberalismo y sus constituciones, entre ellas la nuestra en parte, aunque los jesuitas también metieron la cola con su artículo 2 y demás, y con sus Illuminati, ¿no?, y jesuitas allí detrás. Pero las constituciones nuestras, por ejemplo las constituciones liberales, proceden del protestantismo. Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, por ejemplo. Entonces, la Biblia inspiró nuestras constituciones liberales, como inspiró las leyes que regulan la guerra, por ejemplo, en la Convención de Ginebra, por ejemplo, como en parte ayudó a ello. O sea, desde un punto de vista sociológico esto se entiende. Y nuevamente, es hipócrita porque ustedes trabajan para islámicos que creen que el Corán y su Sharia, la ley islámica, es la Constitución. Solamente que en aquellos lugares no hay libertad. En el nuestro sí. Porque es totalmente diferente. Porque la Biblia está encima de la Constitución. No la oprime, sino que la libera. Porque la apoya, la defiende. A ver, en serio hay que decir, bueno, antes gente que proviene de la cuestión vasca, jesuítica, cordobesa, es entendible que no se sepa. La Argentina también está muy lleno de un caudillismo histórico, producto de la Iglesia Católica y sus jesuitas. Pero nuevamente nuestras constituciones liberales se inspiran en la Biblia. Por el origen protestante del liberalismo. Entonces, por supuesto que la Biblia está por encima de la Constitución. Por supuesto. Y eso no es en detrimento de la Constitución. Al contrario, es muy a favor. Pero bueno, quizás es un tema más complejo, ¿no?, explicar. Bien. Es así. Más allá de la religión que sea, la persona que es fanática y lleva a extremo lo que cree y lo que está haciendo. Bien, y respondo porque este sacerdote de esta iglesia, que investigaré, ¿no?, no está respondiendo correctamente. Lo que está viendo es así. Padre, ¿cómo le va? Lamentablemente es así. Moranzoni lo saluda. Un gusto, viejo. Escúchame, padre, la verdad que tanta controversia está generando el papá de Paloma, al cual yo considero una persona que en su fe reacciona diferente a cómo puede reaccionar uno al dolor. No me parece un criminal por esto. Cierto sector de la sociedad lo pone en duda. Él está un poco enojado con nosotros y hoy yo le mandé un mensaje y me dice no es cómodo con el canal, lo que fuera, no importa, y me pone otros medios que sí hacen bien prácticamente el periodismo como Telefe o América 24. Lo que yo le digo al papá de Paloma, que este caso salió acá, nosotros le dimos importancia y es lógico, ahora quiere ir a otro lado y está bien, pero digo, vos ¿cómo ves el accionar de tu colega? Porque es un colega, ¿no, padre? Sí, tal cual. Yo ya no soy más padre desde hace unos meses. Me hice justamente pastor a raíz de un encuentro que tuve personal con Jesús. Soy casado, tengo 2 hijos. Bueno, es toda una historia aparte, pero como papá te puedo hablar que más allá de que a uno le puedan gustar o no las cosas que hagan sus hijos y que uno a veces tiene que llamar la atención, sí, yo creo que es llevar un fanatismo al extremo el querer llegar a algo así. Si es que este hombre tiene algo que ver con esto, yo realmente, si me preguntan a mí, habiendo seguido el caso, sí, no lo creo. ¿Vos crees que él es un fanático al extremo? También pensemos en el shock. ¿Vos crees que el papá de Paloma? No creo justamente. No. Bueno, vamos a ver. En realidad sí sería un fanático religioso.
Solamente que no cristiano, falso cristiano. Pero en su falso cristianismo lo lleva al extremo, ¿no? Cabría pensar si es que realmente puede ser clasificado como religión o como espiritualidad aquello que él cree y practica. Yo creo que sí. O sea, el ateísmo es una religión. Satán es un espíritu. Los psicópatas han anulado mucho eso, pero igual tienen un espíritu. Y pecan, de hecho, contra el Espíritu Santo, contra sí mismos, contra el de otros. Es una batalla espiritual también. Entonces, podrían ser llamados de espiritualistas. Podrían ser llamados también de religiosos. Realmente que es una religión falsa. La Biblia también lo llama así. Habla de la religión verdadera, la religión falsa. El falso profeta, por ejemplo. La gran ramera madre de las falsas religiones. Entonces él tiene una religión, tiene una espiritualidad y la lleva al extremo, ¿verdad? ¿Es un extremista religioso? Yo diría que sí, pero no sé si llamarlo cristiano. Más bien es anticristiano. Porque como bien dice la palabra, se pone en contra y en vez de. Es un anticristiano realmente. Pero bueno, parece ser que nadie hace caso a la advertencia de Cristo Jesús cuando dice: vendrán en mi nombre, vendrá la apostasía. No todo el que me dice Señor, Señor, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque una cosa dicen y otra hacen, etcétera. Son textos bíblicos. No es maravilla hasta Satanás se transforma en ángel de luz. Podría seguir. ¿Y que eso no existe? No creo, pero pensemos en si la reacción de él por ahí es rara, también me parece muy común. ¿Pero por qué, chicos? Les comento, a veces ante la muerte, y la adrenalina aquí lo siente, mucho más una muerte que no es común, claro. No es la muerte de un hijo no es pavada. No, y aparte en términos tan tremendos como... Aquí está claramente ignorando la cuestión de la psicopatía, por supuesto. Y luego lo que hace básicamente es hacer una apología de la misma, porque lo están de alguna forma curando. Me llama mucho la atención igual este mecanismo, ¿verdad? Intentan de alguna forma disculparlo, explicarlo, más realmente no lo hacen. Fue el asesinato de su hija. Que hagan sus hijos y que uno a veces tiene que llamar la atención, yo creo que es llevar un fanatismo. Respecto al tema de la cuestión de la adrenalina, que él igual menciona, me parece muy interesante igual que lo mencione, ¿no? Aunque hay mucho también, si lo quieren ver, un poco de adrenocromo, si quieren, ¿no? Porque también hay un crimen ritual y hay adrenalina de por medio. Quizás no de la misma forma, pero al psicópata le encanta la adrenalina. Y esto le está dando mucha adrenalina y está dando un paso al frente. Entonces, creo que sí hay una cuestión que tiene que ver aquí también con la adrenalina. El psicópata está extasiado con todo lo sucedido. Fanatismo al extremo, el querer llegar a algo así. Si es que este hombre tiene algo que ver con esto, yo realmente, si me preguntan a mí, habiendo seguido el caso, no lo creo. No lo crees creo, que él es un fanático al también extremo? pensemos en el shock. ¿Vos crees que el papá de Paloma?
No creo justamente. No creo. Pero pensemos si la reacción de él por ahí es rara. También me parece muy común. ¿Pero por qué, chicos? Les comento. A veces ante la muerte, y la adrenalina aquí lo siente, mucho más una muerte que no es común, no es... la muerte de un hijo no es pavada. No, y aparte en términos tan tremendos como fue el asesinato de su hija. Pero por eso te digo, vos ¿cómo juzgás el accionar de Omar como colega? ¿Te parece que exageró? ¿Te parece que o sea, ¿qué me puedes decir vos? No, yo no creo que haya exagerado, yo creo que está expresando su dolor, a ver, ante un shock muy grande que sucede, ante la muerte de un ser querido, pero no cualquier ser querido, un hijo es algo muy preciado, muy grande. Claro. Es antinatural no querer a tus hijos, Entonces, es muy común que a veces te lleve a tener una depresión muy grande, a llorar, a desgarrarte, a deprimirte, a no querer comer, a guardar un silencio tremendo, y él a raíz de la fe que tiene, bueno, lógicamente lo llevó quizá a expresarlo de esta manera. Pero velando en la iglesia. Cuando lo estamos viendo ahora en esta imagen que está tocando la guitarra y cantando la Marco, la Fede, la Javi. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí. La licenciada y la criminóloga, dos referentes ya en este programa, en los programas de Crónica. Ahora te pregunto, está perfecto, pero esto de él tocando la guitarra, hay algo que fue muy poca gente a esta especie de celebración con la guitarra. Después la gente se acercó a la noche a la casa velatoria. ¿Es algo que los evangelistas suelen hacer? ¿Celebrar la muerte tocando la guitarra? Sí, pero no es como en el contexto que podríamos entender literalmente. A ver. Si decimos que estamos celebrando, lógicamente parece una locura. Ellos lo que hacen es cantar y alabar a Dios. Es una forma de despedirse. El evangelista, más que nada, o en sí el protestante, tiene lo que se llama la justificación por la fe. Cuando uno cree en la justificación por la fe, por fe se entrega a Jesucristo y de esa manera uno cree ser salvo. No necesita hacer obras para salvarse. Las obras son una consecuencia de ese buen acto de fe. Entonces, cuando uno tiene este acto de fe, lo lleva a cabo en su vida, desde el momento que recibe a Cristo, sea de chico, sea de grande, no importa. ¿Qué pasa? Uno no ve a la muerte como un enemigo. Uno ve a la muerte como un paso a una mejor vida. Lógicamente, a los que nos quedamos acá, nos transforma el dolor, la pérdida, el sufrimiento, porque no vemos. En realidad es el miedo y la ignorancia, que están muy emparentadas. La gente se siente mal no por el que ha muerto, sino por ellos, que morirán. Eso es cierto. No vemos más a esa persona, pero ahora, la fe nos enseña que esta persona pasa una mejor vida. Perfecto, eso está claro. Dentro de la fe lo entiendo. Ahora, vos, usted padre me dice que en realidad no es padre, usted es pastor. Usted es pastor. Pastor, sí. ¿Cómo? O sea, porque mucha gente, no sé por qué, la verdad a mí me llama la atención, están cuestionando al papá. Él se siente cuestionado y no sé por qué también. Cuestionan a Dios, pero no a este papá, ¿no? Qué interesante. Culpa a esta pantalla en particular y nos tilda de por ahí hacer otro tipo de periodismo. Yo le quiero decir al padre, con el cual me mandó un mensaje hoy con mucho respeto, que en esta pantalla la gente cuestiona a Dios, pero no a este papá psicópata. Viene a mirar el caso, no la mira en otro canal. Entonces, porque esta es la pantalla de los policías. Entonces yo te tengo que preguntar, ¿por qué la sociedad apunta al padre? Yo no creo que sea porque Federico Frick en algún momento sembró algún tipo de duda. La verdad que no lo creo. O sea, sí, porque por ahí vos juzgás algunas actitudes del padre como raras. Yo juzgo.
Vos dijiste la justicia. No, bueno. Habla con propiedad. Vos intuiste acá. Yo lo intuyo, no soy la investigación. Bueno, pero dale, boludo. Yo hago periodismo. ¿Qué dijiste? No, pero ¿Qué yo dijiste? no dije Pará. nada, yo No, hago periodismo. algo dijiste. Bueno, si no te gusta, no me te encanta gusta el periodismo. No, que bueno, si no me te gusta. encanta el periodismo. A mí me que pagan haces. acá por hacer periodismo. Me encanta. No mucho como te pagan a vos, pero bueno, me pagan. Bueno, ya en algún momento, Bueno. por ahí en 10 años. Sí. Pero yo no antes de lo que pensás. Perdón, creo, yo pero estaba dale, dale, sentado dale. acá ayer y lo escuché a Aiden. A ver, y a Ailín y Fede, a dale. Aiden y a Federico. Aprendete los nombres de tu compañero, por lo menos. Uy, ¿cómo estás? Pero pará, no se ve bien. Pero yo no antes de lo que pensás. Perdón, creo, yo pero estaba dale, dale, sentado dale. acá ayer y lo escuché a Aiden. A ver, y a Ailín y Fede, a Aiden dale. y a Federico. Aprendete los nombres de tu compañero, por lo menos. Uy, ¿cómo estás? Pero pará, no se ve bien. No se ve bien. Pero ¿por qué la sociedad lo juzga al padre de Paloma, pastor? Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Te lo digo yo. Cuando Acá vemos en función la cultura psicopática, ¿no? Aquel que cuestiona al psicópata es atacado por todos. el caso no está resuelto por la justicia, que no tenemos ni perejiles ni detenidos, la sociedad en su conjunto busca responsables porque uno desde el sillón de la casa Pero vos a no estás veces... buscando responsable, estás buscando argumentos para verificar tu teoría. Mi teoría no es ninguna. Que tu Yo no tengo teoría es teorías. que el padre mató a... No, eso no pongas en mi boca palabras. Bueno, pero a ver, me gustaría que me responda el pastor. Está bien. Y ¿por qué No me la acuses. sociedad lo juzga y lo cree? ¿Qué te dicen? Algo raro tiene. ¿O no? ¿Qué, licenciada? Algo raro tiene, te dicen. Sí. Usted misma me dijo que algo raro tiene. Por supuesto. Toda la cultura psicopática se vuelve nuevamente en una religare también. Se vuelve una y otra vez a recurrir al mecanismo del chivo expiatorio. Desde Adán, Abel, en adelante. Cultura psicopática, un psicópata sacrifica a un chivo expiatorio. Él es culpable, echa culpas de otros, lo sacrifica y él se mantiene en el poder. Después el resto de gente, algunos en contra, a favor, los que están a favor lo defienden a él, sigue avanzando, sigue acumulando poder. Y gobierna mediante trampas, ¿verdad? Mentiras. Y después, principalmente, o más bien, obtiene el poder y luego lo mantiene. Primero por la mentira, después también igual por la mentira, lo mantiene. Pero también principalmente por la fuerza. Supuesto, tiene un comportamiento que llama la atención, porque obviamente que por más que nosotros sepamos o cada uno según sus creencias pueda tener distintas ideologías respecto de la vida después de la muerte, creer o no creer, etcétera, me parece que cuando una hija muere de esa manera tan tremenda y luego él presencia la autopsia y luego de la autopsia habla. Por eso me parece muy interesante también el evento en que Jesús, trayéndolo nuevamente, es presentado ante un sufrimiento de una muerte y él al principio no llora. Como es la muerte hasta de su, fíjense qué interesante, ¿no? Uno de sus más cercanos amigos, Lázaro. Se dice que la familia de Lázaro era una familia muy cercana a la familia de Jesús. Y había una gran amistad entre ellos. Entonces, claro, le dicen, o sea, él predicaba, ¿no?, de la resurrección. Y le dicen, tu amigo ha muerto. Ella sabía. ¿No? Y estaban lejos en otro lugar, ¿no? Y le avisan. Y él dice, no murió, sino que duerme. Entonces ellos dijeron, está en negación. Pero está predicando en la resurrección. ¿Qué significa esto? Entonces, bueno, lo acompañaron. No estaba en negación, ellos estaban en negación. Pero él estaba mostrándoles algo con esto. ¿No? A todos
todos nos estaba mostrando. Era su amigo. Por supuesto que lo sentía. Pero, como el lloro por la muerte principalmente, no por la muerte del que ha muerto, sino por la del que está vivo, porque ha de morir. Y al entender que existe una vida, una resurrección, un plan de Dios, este miedo se va. Bueno, entonces Jesús reaccionó muy de esta forma. Pero fíjense qué interesante. Jesús de hecho luego viaja, ¿no? Y después de un tiempo, de unos ciertos días, creo que son ¿cuántos? 40 días. ¿No? Viaja nuevamente a esta ciudad. Y el dolor de la familia de ellos continúa, y más ante la presencia de Jesús, ¿verdad? Que era su amigo. Y que él era reconocido por sus cercanos como el Mesías. Entonces, claro, y como él también curaba enfermos, le van con esta gran pena. Nuevamente Jesús al principio no llora. No llora. Y los consuela. Pero luego Jesús sí llora. Fíjense qué interesante. ¿Por qué lloró Jesús después y no antes? Porque él no lloraba porque, como llora la mayoría de la gente, porque no entiende que hay otra esperanza. Hay una esperanza, ¿no? Otra vida. Sino que lloraba por el sufrimiento de ellos. Pero no en un mimetismo fingido como el psicópata, sino que en empatía, en pura empatía. Sufrió con ellos, porque Jesús también dijo, ¿no? ¿A quién comparar esta generación? Nosotros nos alegramos y ustedes no cantaron con nosotros. Y nosotros tuvimos duelo y plañimos y ustedes no lloraron con nosotros. Cuando comparaba a la humanidad con niños. Bueno, ¿se entiende aquí? Jesús lloró, pero no antes, sino después, por el dolor de ellos. Pero aquí, en este caso, este pecador contra el Espíritu Santo, que es este psicópata, falso cristiano, y muy seguro amiguito de masones como ustedes, cuando trae este pecado contra el Espíritu Santo continuado, en el cual dice, bueno, pero yo tengo una esperanza espiritual, mentira, y sabe muy bien que está condenado. Olvida esto otro, que Jesús sí lloró, y no de forma fingida, verdaderamente lloró, pero no lloró por Lázaro, lloró por María y Marta, porque entendió lo desamparados que estaban, la poca esperanza, la tristeza de la poca esperanza, ¿no? Es como el ateo, ¿no? Y el ateísmo, que es en esencia triste. Todo terminará, si existe otra vida, si existe Dios, todo es patético, no tiene sentido. Esa es la tristeza por la cual Jesús lloró. Por eso Jesús no lloró al principio, sino después. Mientras triste, no va a llorar ni al principio, ni va a llorar después. Pero mucho más después sí va a llorar. Ahí lo vamos a escuchar. Y ahí capaz que hasta, ¿saben qué? Hasta capaz que no sea fingido, porque le llega a su final. Bien, así que bueno, para cortar un poco lo que dice este pecador contra el Espíritu Santo, ¿no? Y esto que también le continúan y critican más a Dios que al gran Padre y al buen Padre, mayor que a este pequeño mal padre. Así no lo cuestionan. Qué interesante, ¿no?
pero claro, son prostitutas de los medios que controlan la psique de la masa. Ayer se controlaba con teatrón, con púlpito católico, luego la TV y los medios. Y para cortar un poco con esto, hay que dejar claro, porque está usando está diciendo que él cree en la cuestión espiritual. No, Jesús sí lloró después, cuando este psicópata, al ver todo el sufrimiento en derredor, lo vimos llorar. Ahí atrás casi lloro, ahí atrás, ahí en el fondo, casi lloré. Habla con total tranquilidad como si hubiera visto, no sé, como si hubiera ido al supermercado a comprar, no sé, cualquier cosa. La verdad que llama la atención, es un nivel de escisión yoica que llama mucho la atención. ¿A ustedes, a vos también? Totalmente. Escisiones yoicas. Bueno, el gran problema de psicoanálisis, ¿no? Es interesante igual, Interesante, una escisión yoica. Pero fíjate, tengo dos personas que son, yo le quiero decir esto al papá, insisto y quiero marcar mi posición. Para que vos te veas, había una foto recién en primer plano. La verdad que creo que pasar por la pérdida de un hijo debe ser tremendo. Alguien que no tiene hijos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, miren esa barbita re bien cortada, el pelo re bien cortado, o sea... bueno, ya, como tiene la barbita y el pelo, ya... Sacámelo. No entendiste. O sea, si vos perdés un hijo, no creo que estés así calado como estás así. O sea, creo que... O sea, vos te llama la atención cierta... Sí, exactamente. Sumado a todo lo que dijo la licenciada, no sé si se entiende. Te puedo dar una hora de por qué... Pero pará, está perfecto. Yo quiero poner este punto. A mí ayer me escribieron mucho. No sé si notaron en la entrevista que tienen en América 24, Omar Gallardo, que estábamos hablando recientemente, en el cual básicamente para que lo ubiquemos, es la entrevista en que él saca un cartel que dice asesino, realmente hecho por él. Si le hacen un peritaje van a encontrar solo huellas de él, de ninguna señora. Y rápido, porque alguna señora va a encajar quizás, ¿no? Les decía, no sé si lo han notado, pero en la entrevista que tiene el psicópata Omar Gallardo en América 24, cuando saca la hoja de papel en que está escrito asesino, en un momento él se gira por un costado y se puede ver cómo es que está su ropa rota. Bueno, esto se puede deber a una infinidad no, pero una gran cantidad de razones. Pero había cuenta que quizás podría haber tenido una pelea con Josué y con Paloma. Y esta camisa que la lleva a todos lados, que es su camisa negra, además. No sé. Espero que no haya sido el que usó en el momento, no sé, por ejemplo, de la pelea. Que tenga aún salpicaduras de sangre. No sé si avanzan a algo siquiera esta causa, ¿no? Pero bueno, también es un tema a ver porque tiene su ropa rota. Porque es un dejado, porque es un psicópata. Porque es un desprendido de las cuestiones materiales. Por una pelea, quizás. El
Que o sea, vos te llama la atención cierta... Sí, exactamente. Bien, perfecto. Sumado a todo lo que dijo la licenciada, no sé si se entiende. Pero te puedo dar una hora de por qué... Pero pará, está perfecto. Yo quiero poner este punto. A mí ayer me escribieron muchísimas personas, pues yo no es que lo defiendo, yo no creo que el papá de Paloma esté involucrado en la causa, la verdad. Es que Diego, ya pasan 2 semanas. Yo vuelvo a decir lo que decíamos. Sí, Está bien que la justicia investigue el entorno. Ahora, si ya pasaron 2 semanas, mañana van a ser 2 semanas del crimen y no están presos ni Omar, ni la esposa, ni los padres de Josué. Quiero creer que porque la justicia no los investigó. La Udelina estuvo detenida un poquito de tiempo tarde. O sea, yo no creo que esté involucrado. Yo solo te digo de que no es un... por eso la sociedad lo juzga. A ver, pastor, ¿por qué la sociedad lo señala a su colega? Bueno, en parte yo creo que ahí lo que dicen las mujeres tiene cierta lógica. Yo hablo con respecto al velatorio, con respecto al funeral, lo que fue, ¿no? Sí. Ahora, con respecto al post-muerte, es otra cosa. Porque, lógicamente acá escuché una mujer que dijo que no vas a estar bien afeitado, bien arreglado. Y no, la verdad que no. Eso levantaría sospecha o una extrema tranquilidad. Aún así, yo creo que la muerte de un ser querido muy cercano provoca un shock que la mente del ser humano puede reaccionar para cualquier lado. Forma. Puede ir para cualquier lado, padre. Lógicamente, yo creo que un semblante de tranquilidad, por más que uno es cristiano. No responde sí responde para cualquier lado, pero a ver, las personas tienen una estructura psicológica y tienen respuestas al trauma. Entonces, a un estresor tan grande, un trauma, van a desarrollar su duelo según su respuesta al trauma. ¿Cómo que esto no se puede saber? Y este es un muy buen ejemplo. Ante este estresor, aunque para él no es tal, pero bueno, también hay una serie de epifenómenos que lo convierten en tal, ¿no? Como por ejemplo la visión pública, que también le gusta, pero que lo pone en un punto de crítica pública, además de vista pública. Bueno, todo esto, las entrevistas que le hacen, los cuestionamientos, obviamente genera estrés. Y su respuesta ante todos estos estresores es la de un psicópata. Porque es ante un estresor en el cual se ve la personalidad. ¿Cómo que dicen? En la cancha se ven los pingos. Manifiesta un estresor ante alguien y te mostrará su personalidad. Y acá lo está haciendo. Yo me sorprendo que todavía no estén diciendo que es un psicópata. Porque muchos ya lo están como que ¿qué les cuesta decirlo? ¿Qué bajó una orden en la que no hay que hablar de la psicopatía? Porque es muy raro que haya mandado ese proyecto de ley contra la psicopatía y el narcisismo y no se haya aprobado. Y ahora que a los medios le dicen, che, no hablen nada de la psicopatía, no dijeron que Martín del Río era un psicópata. Lo ocultaron. Martín del Río, el asesino parricida. Un poco sí dijeron igual, un poco sí, no voy a decir que no. Pero los medios sí, pero no los jueces, ¿no? Después surgió este caso de la asesina de bebés, una clara psicópata. Bueno, porque no están diciendo que es una psicópata. Ahora tenemos un claro psicópata aquí y nadie dice nada. A alguno se le ocurrió decir, por ahí es medio narcisista. Es un psicópata. Pero si hay tiempo para... Bueno, por supuesto hay que tratar todo el tema, por supuesto, ¿no? Pero lo último que van a hacer es cuestionarlo a él. Qué interesante que nuevamente la nación, mucho más noble, mucho más cercana a la verdad y a Dios,
Y no, este cuarto poder. El quinto poder está diciendo, es culpable. El cuarto poder dice, nah, no tanto. Es muy interesante eso. Es cristiano, por más que uno es cristiano, por más que uno conoce la fe, te lleva a tener, porque es un dolor profundo. Yo te lo hablo de mi experiencia de papá. Tengo 2 chicos, tengo una nena de 3 años y un varón de 14 y se me llegan a morir uno de ellos. Y padre, es una parte de mí que acá no se murieron, padre, los mataron. Permítame, yo que tiene 2 hijas. Permítame. Peor todavía. Por eso. Permítame preguntarle sobre el pecado, padre. ¿Cómo viven los evangelistas el pecado? El pecado es una consecuencia buena pregunta, que llevamos todos y que es una consecuencia en la que tenemos que luchar de diario. ¿Cuándo pueden tener relaciones sexuales los evangelistas? ¿Cómo? ¿Cuándo pueden tener relaciones sexuales los evangelistas si no están en pecado? Hoy viniste. Yo tengo una información. Bueno, me encanta esta no versión solamente los evangelistas, sino todo aquel que es creyente y cristiano y se toma en serio la palabra de Dios. En teoría es después del matrimonio. Lo dice la Biblia. Perdón, vamos, ¿quieren meternos en este tema o lo metemos? Ahora, Diego, yo estoy en ultra pecado. Diego, me estoy quemando en el infierno. Necesito que mire tu teléfono, por favor. No, olvídate. Y sí, de hecho ya estás en el infierno. O sea, yo la verdad no sé cómo les cuesta tanto entender esto, pero bueno, hablan mucho de ustedes. Ante una relación sana con una buena mujer, prefieren un montón de relaciones insanas con malas mujeres. Todavía yo no lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo. Pero bueno, cada uno va para cualquiera de los 2 caminos. Pero bueno, es muy parecido a aquellas mujeres hoy en día, ¿no? Que se van a terminar quedando solas. Hoy en día también, ¿no? Llevado, por ejemplo,